están los trematodos, que son también platelmintos, vale decir, helmintos planos, pero no tienen el cuerpo segmentado. Como ustedes verán, aquí está el helminto, es todo el helminto y no está segmentado. Y aquí está otro helminto, también es plano, pero aquí más o menos pareciera cilíndrico. ¿Por qué? Porque es plano, sin embargo, este helminto está, si se quiere, replegado sobre sí mismo, abrazando a la hembra. La hembra está en el interior de este, no está completamente en el interior, sino está como que cubierta por el macho. Entonces, si tenemos aquí los trematodos, que son los helmintos planos de cuerpo no segmentado, y por lo general son más pequeños que estos otros, miden entre 1 centímetro y algunos centímetros. Ahora, una característica importante. Entre los platelmintos trematodos, ¿sí? Básicamente se caracterizan por presentar ventosas, ¿sí? Una ventosa oral y una ventosa ventral, de los que nos interesan estudiar. Aquí lo mismo, una ventosa oral y otra ventosa ventral. Básicamente son dos géneros los más importantes. El género Fasciola y el género Esquistosoma. Ojo, no son los únicos de importancia médica, pero son los de mayor importancia médica en el mundo. Y entonces aquí tenemos una característica muy interesante. Tenemos el género Fasciola, donde los parásitos son hermafroditas, vale decir, el sexo masculino y el sexo femenino están en el mismo individuo. No hay machos y hembras por separado. Por lo tanto, sí, el mismo individuo alberga ambos sexos. En este otro caso está el género Esquistosoma, donde aquí está, esta es la hembra, ¿sí? Y este es el macho. Entonces aquí hay sexos separados. Son trematodos, pero estos trematodos hermafroditas y trematodos de sexos separados, con dimorfismo sexual. Entonces, ambos son de importancia. Nos vamos a ocupar principalmente del género Fasciola. ¿Por qué? Porque es el género que nos interesa como problema de salud humana y animal en Bolivia. El género Esquistosoma no existe en Bolivia, pero sí existe en América, y ahora justamente nos vamos a ocupar de hablar del género Fasciola y principalmente de una especie de Fasciola hepática. Fasciola hepática es el denominativo para este trematodo, este que mide, ¿sí?, algunos centímetros, tiene forma de hoja. Y en Aymara, ¿sí?, porque este es un parásito que básicamente se encuentra sobre todo, ojo, no digo únicamente, se encuentra sobre todo en el altiplano de La Paz. Y en Aymara se lo conoce con el nombre de Talpalaco. Se escribe con U, pero en Aymara no hay la O, entonces la U se pronuncia como O, entonces es Talpalaco, que quiere decir gusano plano en Aymara. Entonces, si se dan cuenta, está describiendo cómo es el gusano. Entonces, es como decir platelminto en español. Entonces, prácticamente se podría decir, hasta es un lenguaje que técnicamente está reflejando las características que tiene el parásito. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando en el altiplano de La Paz, por ejemplo, donde se habla aymara, no les vamos a decir, ¿conocen la fasciola hepática? Pues les diremos, ¿conocen el talpalaco? Y todo el mundo fácilmente les va a poder dar una información al respecto. Bien. La fasciola hepática es muy importante para el estudio en Bolivia porque definitivamente las zonas más hiperendémicas del mundo en fascioliasis animal y fascioliasis humana están en algunas comunidades del altiplano norte de La Paz. Ojo, altiplano norte de La Paz, en otras palabras, la parte norte del altiplano, que no es lo mismo que decir en el norte de La Paz, porque ojo, el norte de La Paz es trópico, de hecho es Amazonía, no es altiplano. Por lo tanto, tome muy en cuenta aquello. Entonces, fasciola hepática pertenece al grupo de los
Trematodos digénidos. ¿Qué quiere decir digénidos? Que tienen dos tipos de hospedadores diferentes donde cumplen diferentes etapas de su desarrollo. Entonces tenemos un hospedador mamífero donde el parásito tiene reproducción sexual en su etapa de adulto. Hemos dicho que es hermafrodita y a partir de la reproducción sexual los adultos ponen huevos. ¿Cuál es el hábitat de los adultos? Los adultos viven en las vías biliares extrahepáticas y en las intrahepáticas gruesas, vale decir, en las de mayor calibre. Ahora, obviamente, si estamos pensando en una vaca, el hígado es más grande y las vías biliares también tienen mayor calibre. Sin embargo, también pueden parasitar mamíferos pequeños. Conejos, por ejemplo. En los conejos las vías biliares son de menor calibre. Entonces hay que tener en cuenta de que increíblemente un parásito se puede adaptar a mamíferos grandes o a mamíferos medianos y pequeños. Entonces, en los mamíferos, incluido el hombre, en las vías biliares viven los parásitos adultos, se produce la fecundación y, como tal, eliminan huevos. Ponen huevos. En el caso de los caracoles cumplen el papel de hospedadores intermediarios y en los hospedadores intermediarios sí desarrollan los estadios inmaduros, para algunos denominados estadios larvarios. Nosotros más que todo nos vamos a referir como estadios inmaduros. Ahora, ¿cuáles son los estadios inmaduros? Los esporocitos, las redias y las cercarias. Y es muy importante que tengan en cuenta una cosa. El desarrollo en los caracoles ocurre, piensen ustedes que esta cubierta externa es como una bolsa. Dentro de esa bolsa se forman las otras etapas de su desarrollo. Entonces, dentro están estas otras y dentro de esas otras están otras. Entonces es como una bolsa dentro de otra bolsa y dentro de otra bolsa y cada bolsa además tiene su propio contenido. Y finalmente del interior de estas estructuras salen las cercarias. Y las cercarias son unas estructuras a manera de renacuajos porque ustedes pueden ver aquí está el cuerpo y aquí está la cola. Entonces, estos estadios de esporocistos, redias y cercarias, estadios inmaduros, desarrollan en los caracoles limneidos. ¿Y qué son los caracoles limneidos? ¿Sí? Los caracoles limneidos son caracoles, ¿sí?, acuáticos y terrestres. Entonces son caracoles anfibios. Entonces, el ciclo biológico, ustedes saben, puede empezar en cualquier parte. Eso lo eligen ustedes. En este caso, por ejemplo, pensaremos en un mamífero. Puede ser una vaca, puede ser una oveja, puede ser el humano o cualquier otro mamífero. Entonces, en las vías biliares se produce la fecundación y los huevos que se producen a través del colédoco llegan al tubo digestivo y posteriormente salen al medio ambiente. Y en el medio ambiente es importante que las deposiciones lleguen al agua. ¿Por qué? Porque si no, no va a continuar el desarrollo en el interior de los huevos. Dentro de los huevos se va a producir un miracidio, va a desarrollar un miracidio. Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Y ese miracidio nada en el agua y ese miracidio debe ingresar al caracol, pero obviamente no a través de esta cubierta rígida, sino a través de la parte blanda del caracol, que vamos a observarlo más adelante. Entonces, si se dan las siguientes etapas. Entonces, solamente para mostrarles, yo que sé, aquí podemos empezar de las etapas en el caracol, podemos empezar de las etapas en el adulto, en cualquier etapa, o podemos empezar en las etapas que están nadando en el agua, que son los miracidios. Los ciclos biológicos no tienen principio ni fin y se encargan de mantener a la especie. Bien, en la morfología, lo que les decía, los trematodos de importancia médica, y en este caso, fasciola hepática, tiene, ¿sí? Este es el cuerpo, y el cuerpo, ¿sí?, aquí está. El cuerpo tiene
lo que se denomina hombros. Estas estructuras como hombros son equivalentes a los hombros de nosotros, ¿verdad? Y aquí tiene una proyección hacia adelante. Esta proyección hacia adelante es el proceso conoide. Y justamente eso es lo que vamos a ver aquí de más cerca. Vean, este es el proceso conoide y aquí están los hombros. Entonces, en el proceso conoide, en la parte más anterior existe una estructura que se denomina ventosa oral. Y la ventosa oral contornea un orificio y ese orificio es la boca. Más adelante, o sea, no más adelante, más hacia abajo, si estamos viendo poniendo este parásito así, con el proceso conoide hacia arriba, tenemos la ventosa ventral. Y la ventosa ventral no contornea nada, es decir, aquí no nace nada, pero sí se nota que son parecidas. Por eso se llama distoma. Distoma quiere decir dos bocas. Esta es una verdadera boca y esta parece, pero no es boca. ¿Ok? Entonces, es un distoma, por eso se llama también distoma hepático o fasciola hepática. Fasciola hepática es el científico. Ahora, esta otra estructura aquí, entre la ventosa oral y la ventosa ventral, es una prominencia nada más, así un poco anular, que corresponde al atrio genital. ¿Y qué es el atrio genital? Es el lugar donde el aparato sexual masculino y el femenino establecen contacto. ¿Por qué? Porque es un parásito hermafrodita. Y les decía, y aquí están, ¿sí? Los hombros, ¿no? A este lado y a este otro. Esa es la característica del parásito visto de cerca. Ahora, ¿cómo es el ciclo biológico? Ya hemos dicho algo anteriormente. Entonces, repetimos, vamos a empezar por el adulto. Siempre es más conveniente en este caso, cuando hablamos de fasciola hepática, empezar por esto, por una cuestión porque es más conveniente nada más, porque es más fácil referirse al humano. Y decir que este parásito, además de afectar al humano, afecta a los animales. Una cosa importante. En algunos países, la parasitación del humano es excepcional, casi nunca ocurre. Y la parasitación habitualmente es solamente de los animales mamíferos, principalmente del ganado. Sin embargo, en nuestro país es habitual que el humano esté parasitado. Por lo tanto, en algunos países el humano es un hospedador ocasional. En nuestro país es un hospedador habitual y no solamente en nuestro país, por ejemplo, también en Perú y en otros países. Lo digo Perú porque tenemos condiciones muy similares y el foco de transmisión es bastante similar al nuestro. Entonces, como hospedadores habituales está el humano y otras especies de mamíferos, principalmente cuando hablamos del ganado. Entonces, en las vías biliares de estos animales, de estos mamíferos, el adulto tiene su hábitat. Este adulto pone huevos, esos huevos por el colédoco llegan al intestino y son eliminados con las heces. Pero estos huevos no son infectantes. Para continuar su ciclo biológico necesitan llegar al agua. Y eso es muy fácil para el caso de los animales, porque los animales pastan y ahí mismo defecan. Y normalmente habrá más pasto o más forraje donde haya más agua. Entonces, yo que sé, aquí hay vegetación, se alimentan de esta, ahí mismo hay agua, hay corrientes de agua que están irrigando y por eso hay vegetación y defecan ahí mismo, ¿verdad? Entonces el ciclo se está manteniendo ahí. Y obviamente en el agua tienen que haber caracoles. Ahora, dentro del miracidio, dentro del huevo, va a desarrollar un embrión ciliado y para esto requiere un lapso de tiempo. Y ese tiempo variará, depende de la temperatura. Entonces, si las temperaturas son favorables, ¿sí? Vale decir, sobre todo en temperaturas templadas, el desarrollo del embrión dentro del huevo, ¿sí? Ocurre en menos tiempo. Y si las temperaturas no, son un poco frías, entonces tarda más tiempo el desarrollo ¿de qué? De este embrión. Este embrión con el número 3 se llama miracidio. Entonces el miracidio se forma dentro del huevo.
Por lo tanto, el huevo no es infectante. El parásito requiere obligatoriamente, para continuar su ciclo, no solamente de los hospedadores, requiere de el agua. Ojo, y una de las características importantes, tiene que ser agua dulce, porque si el agua es salada, el parásito no continúa su ciclo, es decir, llega el huevo al agua y si es salada no desarrollará el miracidio. Y requiere de ciertas condiciones, también hemos dicho, de temperatura y humedad. No vamos a entrar en el detalle de cuánto tarda en formarse el miracidio en función de la temperatura, pero esto va a variar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el miracidio se forma en el interior del huevo, aquí está el miracidio ya formado, vean que hay diferencias, entonces el miracidio se empieza a mover, hace fuerza en el interior del huevo. ¿Por qué? Porque el huevo, aunque no se ve bien aquí, pero vamos a ver más adelante, el huevo, primero que es el más grande de los parásitos que nosotros podemos encontrar en heces fecales en Bolivia. ¿Sí? Puede medir de aquí a aquí en su diámetro mayor como promedio 140 micrómetros y de aquí a aquí como promedios 70 micrómetros. Utilizo 140-70, ¿por qué? Porque es más fácil de acordarse, puede ser de mayor tamaño o tanto a lo largo como a lo ancho. Pero, digamos, es una medida para poderse acordar. Ustedes tomen en cuenta que el huevo de tenia, o el huevo de Echinococcus granulosus más o menos mide 40 micrómetros. Entonces hay bastante diferencia en tamaño. Entonces, este huevo tiene una especie de tapa que se denomina opérculo, que no se nota aquí, pero que les he dicho vamos a ver en imágenes. El miracidio hace presión en esta parte y va empujando esta especie de tapita y posteriormente se abre. Y por ahí sale activamente el miracidio. ¿Y el miracidio qué es? Es un embrión ciliado. Y al tener cilios, la cubierta está ciliada, entonces nada vigorosamente en el agua. ¿Y qué ocurre? Que hay sustancias químicas que produce el caracol que atraen a el miracidio. Y en poco tiempo el miracidio tiene que encontrar al caracol. Pero ojo, aquí solamente tenemos la concha. ¿Sí? Siempre me olvido corregir esta imagen, es del CDC, he hecho algunas modificaciones, pero me olvido corregir porque, ojo, no es a la concha la que ingresa, ingresa al caracol y aquí obviamente falta la parte blanda del caracol. Ingresa. El parásito, en su etapa de miracidio, ingresa activamente, es decir, penetra a través de la cutícula al caracol. Al penetrar, pierde su cubierta ciliada y entonces, al perder la cubierta ciliada, ingresa en esta etapa y esta etapa se denomina esporocisto. Entonces, el esporocisto ya es la primera etapa que desarrolla en el caracol. Este esporocisto 1 se transforma en esporocisto 2 y ya decíamos es una especie de saco. Dentro de este esporocisto, aquí están estas estructuras, corresponden a estas otras que se denominan redias. Entonces, dentro del esporocisto se forman redias, pero además se forman cercarias, ¿sí? Entonces, vean, entonces, el esporocisto da lugar a redias, ¿ok? Entonces, se forman las redias y estas redias van a dar lugar. Redias 1 dan lugar a redias 2 y estas redias 2 dan lugar a cercarias también. Perdón, estas redias 1 dan lugar a cercarias. Por lo tanto, redia 1 da lugar a cercarias y a redias 2. Estas redias 2 dan lugar a redias 3 y a cercarias. Estas redias 3 dan lugar a redias 4 y a cercarias. Y finalmente las redias 4 dan lugar a la formación de solamente cercarias. En otras palabras, las redias 1, 2 y 3 son bipotenciales. ¿Por qué? Porque dan lugar a la formación de redias y a la formación de cercarias. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esas son algunas cosas que hemos modificado en las diapositivas que ustedes o en las imágenes que encontrarán del CDC, porque el original es del CDC. Entonces, que dentro de estas estructuras se forman redias y se forman cercarias, pero al ser varias generaciones,
Entonces, la cantidad de parásitos a partir de uno solo que ha ingresado, la cantidad que se forma es muy grande. Por lo tanto, lo que denominamos capacidad biótica, la capacidad de reproducirse del parásito en el caracol es extraordinariamente grande. Ahora, ¿qué ocurre? El parásito ha ingresado a través de la cutícula, ha invadido al caracol. Sale activamente del caracol en su etapa de cercaria. La cercaria llega al agua. Acuérdense que el miracidio era muy móvil por los cilios y buscaba al caracol y lo invadía. Y lo tenía que invadir pronto porque si no se destruye. La cercaria también es móvil, pero no tiene cilios, tiene un flagelo, entonces tiene una especie de renacuajo. En el agua nada, pero ya no busca un caracol, lo que busca es algún soporte. Entonces, ¿en qué cosas se puede fijar? Se fija el parásito porque produce una sustancia química y se adhiere a los vegetales acuáticos. Y una vez que se adhiere a los vegetales acuáticos, mueve la cola hasta que desaparece, hasta que se desprende, no desaparece, hasta que se desprende y posteriormente queda una estructura con una pared quística, esta pared que secreta, ¿para qué? Para recubrir y darle resistencia al parásito, pero además, ¿sí? Para que esta estructura se adhiera a los vegetales. Algunas se desprenden y quedan flotando en el agua. También se puede adherir a otras superficies, por ejemplo, a las piedras, ¿sí? Pero lo que más interesa es su adherencia a los vegetales. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos ver cómo se infecta el ganado. Se infecta ingiriendo estas formas. Pero ojo, esta era la cercaria y esta es la metacercaria. Meta quiere decir después de la cercaria. Entonces esta estructura ya no tiene el flagelo o la cola más bien, no tiene la cola. Entonces, esa cola la perdió y tiene una pared que le otorga resistencia y puede, además, este parásito resistir varios meses, y algunos mencionan inclusive hasta un año más en el medio ambiente. Entonces, esta es la forma infectante. Por lo tanto, la forma infectante para los mamíferos es la metacercaria. La forma infectante para el hospedador intermediario, vale decir, para los caracoles limneidos, es el miracidio. En el humano y en los otros mamíferos ocurre la reproducción sexual, por lo tanto, aquí tenemos al hospedador definitivo y los caracoles son los hospedadores intermediarios. Es importante tomar en cuenta que la especificidad de especie no es muy alta en el caso de los mamíferos, sí, pero tienen que ser mamíferos, no pueden ser otros, no son reptiles, por ejemplo, los hospedadores definitivos. Pero sí es más alta la especificidad de especie cuando hablamos del hospedador intermediario, porque tienen que ser caracoles limneidos. Es un grupo de caracoles de la gran cantidad de especies que hay. Aquí está el caracol. Este es un limneido. Entonces, vean, aquí ya está la parte blanda del caracol. Es decir, esta era solamente la concha, ¿no? En la imagen, pero aquí ya tenemos al caracol. Y el caracol es interesante. Cuando uno dice dibuja un caracol, no sé, por alguna razón se dibuja el caracol y luego aquí le ponen como una bolita, ¿verdad? Aquí no. Tomen en cuenta de que, digamos, las antenas de estos caracoles terminan en punta, más bien como astas. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, decía, y aquí se puede ver lo que les había mencionado anteriormente, es el huevo, y vean, el miracidio que se ha formado en el agua hace presión aquí en el fondo y después hace presión también en esta especie de tapa que es el opérculo, sale activamente, es su emergencia por sí mismo, y esto es estimulado, ¿sí? Una vez que el parásito ya ha desarrollado hasta esta etapa de miracidio, vean, sale del huevo, nada por las sustancias químicas que secreta en su baba el caracol, atrae
al miracidio, el miracidio es atraído por esas sustancias y penetra por la cutícula, principalmente por el pie, esta parte inferior del cuerpo del caracol se denomina pie, y penetra por esta parte o penetra cerca de esta parte de la cutícula, cerca de las antenas. Y al penetrar, hemos dicho, pierde los cilios y se transforma en esporocisto. Acuérdense que el esporocisto era a manera de una bolsa. Entonces, ahí dentro empiezan a desarrollar otros parásitos. Vean, aquí está, esto es un poco más grande. ¿Y qué pasa? Estas son las redias. Pero aquí está, todo esto es la redia, y vean, en el interior hay otras redias, y así sucesivamente. Vamos viendo esta otra redia, vean, aquí pensaremos que esta es esta otra grande. Entonces, dentro de esta redia, aquí están desarrollando también otras estructuras denominadas miracidios, denominadas cercarias. Dentro de las redias desarrollan las cercarias, ¿no? Entonces, el miracidio nada en el agua, está libre, no es parásito el miracidio. ¿Cuáles son los parásitos? Los parásitos son el esporocisto, las redias y las cercarias. Pero ojo, las cercarias son temporalmente parásitas porque después son las que abandonan al caracol y después nadan en el agua. Entonces las formas acuáticas son los miracidios y las cercarias. Las cercarias, hemos dicho, nadan por la cola que tienen y después se enquistan formando las metacercarias, que son la forma infectante. Ahora, ¿qué efectos tienen los parásitos sobre el molusco? Disminuyen la longevidad. ¿Qué quiere decir? Que mueren más rápido. Destruye la glándula digestiva. ¿Y cuál es la glándula digestiva? La glándula digestiva o hepatopáncreas es la parte del caracol que está dentro de la concha. Vean, aquí es donde desarrolla el parásito. Por lo tanto, esta es la glándula digestiva o hepatopáncreas. Entonces, ustedes entenderán que al desarrollar el parásito de manera tan importante, pues destruye esa glándula o el hepatopáncreas. Aquí podemos ver, vean, y se puede ver esto. Así a trasluz, es posible, vean, aquí no han roto la concha, se ve a trasluz y aquí están, estas estructuras son las redias. Disminuye la capacidad reproductiva. Es decir, los caracoles parasitados se multiplican menos. Otra de las cosas, aumenta la sensibilidad al estrés ambiental. Todos los seres vivos estamos expuestos al medio ambiente y el medio ambiente nos genera estrés. Es decir, no solamente, a veces uno dice, el estrés es que la gente me molesta, me hace bullying. No, hay otro estrés. Por ejemplo, los rayos ultravioleta generan estrés, o sea, nuestro organismo todo el tiempo está tratando de equilibrar aquello. El ruido ambiental genera estrés. El humo, en épocas de chaqueo principalmente, entonces genera estrés. O sea, nuestro organismo está en constante estrés y lo mismo ocurre con otros seres vivos. Entonces, aumenta la sensibilidad al estrés, es decir, que es más lábil a sufrir daño. Y curiosamente, los caracoles más parasitados, o los caracoles parasitados más bien, con fasciole hepática, son de mayor tamaño. Eso es lo que hemos ido viendo en los estudios y eso es lo que está descrito también. Ahora, ¿qué ocurre con las formas juveniles? Las formas juveniles son, una vez que ha ingresado el parásito en su etapa de metacercaria, al final en su interior hay una especie de fasciola pequeña en su interior. Entonces, por acción de los jugos digestivos, se blandece la cubierta y ¿qué sale? ¿Qué sale de aquí, de la metacercaria? Sale una forma juvenil de fasciola. Sí, para decirlo coloquialmente, una fasciolita, ¿no? Entonces esa forma juvenil va a atravesar, ha llegado al tubo digestivo, pero atraviesa el tubo digestivo y llega a la cavidad abdominal. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Sí, aquí está la forma juvenil. Estas van incrementando su tamaño, porque una vez que llegan a la cavidad abdominal se dirigen, ¿sí?, hacia el hígado. Atraviesan la cápsula de Gleason
Por lo tanto, llegan al parénquima hepático y en el parénquima hepático causan hemorragias y fibrosis. Se alimentan de células, principalmente células hepáticas, aunque también se alimentan de sangre. Después, más o menos a las 2 semanas, llegan a su hábitat, a las vías biliares, y donde permanecerán hasta que sean adultos. Eventualmente pueden llegar a otros lugares o quedarse en la cavidad abdominal y formar unos granulomas. Y más o menos a los 2 meses después de ocurrida la infección, se pueden encontrar huevos del parásito en heces. Y eso corresponde al periodo prepatente. El periodo prepatente es el lapso de tiempo desde que el hospedador se infecta hasta que se pueden encontrar formas parasitarias en el intestino, por lo tanto, en las muestras fecales. ¿Sí? Aquí está, vean, aquí están las vías biliares, esta es la cápsula de Gleason, la cápsula del hígado, estas son las vías biliares y estas son fasciolas, vean, estas son pequeñitas y aquí está una más grande. Aquí, con la pinza, igual han hecho un corte en la vía biliar y aquí están agarrando una fasciola. Entonces, habitualmente el diagnóstico de la fascioliasis se hace en animales cuando faenean al ganado. Y esta es una situación frecuente, por ejemplo, en los mataderos del altiplano, en los pocos que existen, y obviamente es una situación que se encuentra con relativa frecuencia en el matadero de La Paz. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense de las metacercarias. Yo decía, las metacercarias secretan una sustancia que le forma una pared quística, ¿sí? Y además con la que se adhieren. Aquí está, es una hoja y se han adherido las hojas. Cada una de estas es una metacercaria, ¿sí? Una metacercaria ingresa a un hospedador, ¿sí? Se formará un adulto. Acuérdense, de la metacercaria sale la forma juvenil pasa a la cavidad abdominal y después se dirige hacia el hígado y llega a las vías biliares. Una metacercaria, un adulto. Es lógico pensar que puede ser que algunas formas juveniles no lleguen y como que claudiquen en el camino, si vale el término, en el parénquima puede morir, pero las que llegan, pues llegan adultos. Estos adultos hermafroditas ponen huevos. Un parásito, como promedio, puede poner 2.000 huevos al día, como promedio. ¿Qué pasa en el hospedador intermediario? El miracidio ingresa al caracol, a un caracol, acuérdense, vean sus antenas como cuernitos, como astas, ¿no? Como las astas de las vacas, por ejemplo. Entonces ingresa y después de pasar por la etapa de esporocisto, Irredia sale como cercaria, en esta forma de renacuajo. Vean, ingresó un miracidio y más o menos salen 2.000 cercarias. Y vean, estas pierden la cola, se adhieren a los vegetales, este es un pedazo de lechuga, y vean aquí cómo se han adherido. Cada una de estas es una metacercaria. Ahora, este promedio de 2.000 es nada más un dato numérico, no es exacto. Ya les vamos a comentar eso más adelante. Pero solo es para decir que se multiplican bastante los parásitos tanto en el hospedador definitivo como en el hospedador intermediario. Ahora, ¿qué factores biológicos desfavorecen el desarrollo del parásito? La resistencia en bovinos. Eso quiere decir que, por ejemplo, a pesar de que con frecuencia se encuentra en bovinos, no todos los parásitos, las formas juveniles, logran llegar a adultos. Y en algunas especies desarrollan más fácilmente. Ejemplo, es más fácil que el parásito se adapte favorablemente una vez que ha ingresado a las ovejas que a las vacas. Después, el miracidio tiene que en poco tiempo llegar e ingresar al caracol. Si no llega, se destruye en el agua, tiene corta vida. Después, la presencia de depredadores de caracoles. ¿Qué quiere decir? De animales que se alimentan de caracoles. Aquí tenemos, ¿sí?, lo que se conoce con el nombre de choca.
choca, así no choca, no choca de rubia, sino choca. Es el término con que se conoce a esto que equívocamente se denomina pato. Los patos tienen las patas palmeadas, ¿sí? En cambio, no, este ave tiene sus patas como garras. Entonces es un ave acuática, muy importante y muy frecuente en el lago Titicaca, por ejemplo, en el lago de Achocalla también. Entonces, no es un pato. Esta ave se alimenta de los caracoles. Si los caracoles son hospedadores intermediarios de fasciola hepática, mientras menos caracoles, menos posibilidades de que el parásito cumpla su ciclo biológico. Ahora, una de las cosas importantes es que los caracoles también pueden defenderse de la presencia del parásito una vez que han ingresado. Entonces, algunos esporocistos pueden ser destruidos en el interior del caracol. Entonces, esas cosas desfavorecen. ¿No? ¿Qué factores humanos favorecen la fascioliasis? La alta carga de animales susceptibles en áreas contaminadas. ¿Qué quiere decir? La ganadería, por ejemplo. Y la ganadería peor todavía cuando las corrientes de agua tienen caracoles, porque allí se está dando el ciclo biológico en los caracoles acuáticos o anfibios más bien, y se están depositando las metacercarias en los vegetales que están en las proximidades del agua. La falta de drenajes, por lo tanto, es importante. La falta de alambrados, es decir, el ganado que no está estabulado, que está soltado a su libre albedrío para que se vayan a alimentar. El mal uso de productos fasciolicidas, es decir, medicamentos mal dados, en malas dosis. ¿Sí? Después, ¿qué factores son útiles para evitar la fascioliasis? Aislar a los animales más débiles en áreas desinfectadas, es decir, en áreas donde no se puedan infectar con el parásito. El uso estratégico de drogas fasciolicidas, vale decir, en el momento oportuno y en la dosis adecuada. La limpieza frecuente de bebederos. Miren, aquí, por ejemplo, hay bebederos. Aquí está una vaca y hay bebederos. Pero, ¿qué pasa? En estos bebederos es posible que también haya caracoles y, por lo tanto, se va dando el ciclo del parásito. Y el manejo de animales menos susceptibles. Por ejemplo, les decía, las ovejas son más susceptibles a la fascioliasis que las vacas. Entonces, entre criar vacas y criar ovejas, mejor elegimos criar ovejas. Ojo, no siempre es posible porque esta es una práctica que se quiere más forraje, más espacio y obviamente más dinero. Entonces, ¿cuáles son los efectos del parásito sobre el hospedador definitivo? En este caso, sobre las vacas. ¿Sí? Como en el ejemplo, pérdidas económicas por mortalidad del ganado. ¿Por qué? Porque el parásito lo que provoca es daño en el hígado y después el hígado se fibrosa, llega a tener cirrosis. Entonces el hígado no sirve y es decomisado cuando se mata a la vaca en el matadero. Disminuye la fecundidad, es decir, las vacas recitadas tienen menos crías, producen menos leche, producen menos carne porque ganan menos peso. No se olviden lo importante que es el hígado como un órgano fundamental para el organismo. Después, se gasta también dinero al darles tratamiento. Y así. Entonces aquí este es un veterinario que está tomando una muestra. Vean, está introduciendo su mano, este es un guante, hasta aquí allí va y introduce y toma la muestra para hacer estudio no solo de fasciola hepática, sino de otros parásitos. Entonces el ciclo del parásito, ¿sí? Básicamente, digamos, eso es lo que interesa en este momento y me gustaría que luego vamos a hablar de la enfermedad como tal, pero en este caso nos estamos refiriendo específicamente al parásito y ustedes en las fotocopias que están disponibles para que puedan leer, pues tendrán esto muy bien detallado. Entonces, tal vez algunos ya han leído y podemos ir respondiendo algunas preguntas al respecto. Luego, en la siguiente magistral, el día jueves, vamos a hablar sobre la enfermedad y sobre la situación de la fascioliasis en Bolivia y en algunas partes del mundo. Bien, entonces les cedo la palabra, pueden activar su micrófono o escribir en el chat.
Irán Quintanilla está levantando la mano. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Doctor, quería preguntarle si cercarias y metacercarias pueden ser considerados como parásitos temporales. No. ¿Qué pasa? Las cercarias, las cercarias como tal sí son parásitos temporales del caracol, porque están una etapa nomás. Imagínense, ingresa como miracidio, ¿verdad? Al ingresar, se transforma en esporocisto. El esporocisto da lugar a las redias. Las redias dan lugar a otras redias y a cercarias. Y finalmente las cercarias salen. Entonces las cercarias están temporalmente en el molusco y luego salen. Por lo tanto, sí son parásitos temporales, pero del molusco, no del humano. Y las metacercarias no son parásitos temporales. Lo que pasa es que las metacercarias son la forma infectante para los mamíferos. Entonces ingresan, están las formas juveniles, entonces están cumpliendo parte de su ciclo biológico. Ahora, lo que sí podemos decir es que fasciola hepática es un parásito temporal, porque está una etapa parasitando, pero otra etapa tiene que tener de vida libre en el agua, sí o sí, para que se puedan infectar otros hospedadores, y tiene que tener otra etapa en los caracoles. Entonces, tres cosas son indispensables para fasciola hepática. Un hospedador definitivo, que son diferentes especies de mamíferos, un hospedador intermediario, que son diferentes especies de caracoles limneídos, son caracoles específicos de ese grupo, hay varias especies, y necesitan de agua. Ahora, ojo, no solamente el agua, sino ciertas condiciones. Por ejemplo, el agua no puede ser salada, porque si es el agua salada, entonces no va a poder el parásito desarrollar en aguas saladas. Y los caracoles tampoco desarrollan en aguas saladas. ¿Ok? Entonces, la metacercaria es la forma infectante para los mamíferos. Gracias, doctor. Porque Ángel Fernández. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, usted mencionó que de la metacercaria se convierte en una forma juvenil. Entonces, yo me pregunto cómo esta forma juvenil puede atravesar tan fácilmente las diversas capas, las distintas capas del intestino del animal e incluso el hígado, porque no va a ir a la sangre, va a atravesar las capas y va a migrar hacia el hígado, ¿verdad? Exacto, buena pregunta. De todas formas vamos a hablar de esto porque no estamos hablando de etiopatogenia. Eso está también para la siguiente clase, pero podemos decir algo, ¿no? En primer lugar, no es que la metacercaria se transforma en una forma juvenil, sino que de la metacercaria se libera, o sea, la metacercaria es al final una cubierta rígida externa y en su interior tiene a lo que será, una vez que haya ingresado al organismo del mamífero, a lo que será la forma juvenil. No se transforma, sino que se libera la forma juvenil. Y esa forma juvenil, entre otras cosas, a ver, como estábamos todavía compartiendo, les voy a mostrar. Aquí está, vean, tiene unas espinas, ¿sí? Tiene unas espinas en el dorso. Entonces, esas espinas ayudan en parte, pero además hay sustancias que se secretan, porque aquí hay unas glándulas que desembocan. No vamos a entrar en cómo se llaman las glándulas y demás, ¿no? Pero son unas glándulas que secretan sustancias que provocan, que determinan una acción histolítica. Eso quiere decir que lisan tejidos y es como causan daño. Es decir, no es que solamente es una cuestión mecánica, sino que es una cuestión facilitada por las glándulas que secretan sustancias. Y esas sustancias son las que van a permitir que las formas juveniles puedan tanto atravesar el hígado, atravesar el intestino, ¿sí? Y posteriormente la cápsula de Glisson y el parénquima hepático. No sé si ha quedado claro.
Sí, doctor, gracias por aclararlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, hay una pregunta de... Estaba leyendo, pero ya... Bien, hay una pregunta que está escrita en el chat. ¿La forma juvenil puede migrar a otro lugar que no sea el hígado? Sí, puede migrar a otro lugar. Por ejemplo, ha llegado a la cavidad abdominal. Entonces, por un tropismo, ¿qué es el tropismo? Es una atracción por sustancias químicas y demás. Entonces, el parásito se dirige hacia el hígado. Pero ojo, en algunos casos se puede quedar, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Entonces, ahí no va a poder continuar su ciclo. Por lo tanto, el parásito se queda, el organismo se defiende, hay que tener en cuenta que allí hay membranas, ¿verdad? Está el epiplón y todo lo que quieran. Entonces, el parásito se queda ahí y el organismo produce unas sustancias y finalmente produce fibrocitos y como que circunscribe al parásito ahí en el lugar donde está y se forma una especie de tumor. Obviamente, un tumor no es nada más que una masa, ¿no? Una masa de tejido y en su interior está el parásito muerto. Entonces, ¿sí? No provoca nada. Y si provoca, pues fácilmente se puede retirar si es necesario con una cirugía. Normalmente ni siquiera se diagnostica. Esa es una posibilidad de una localización errática. En otros casos, imagínense, no necesariamente las formas juveniles, sino los adultos, ¿sí? Que decíamos que están en las vías biliares, pueden, por ejemplo, salir a través de la piel. Imagínense, el parásito más o menos mide de 3 a 5 centímetros. Imagínense salir parásitos a través de la pared abdominal. Y de hecho eso ha ocurrido. Yo recuerdo que más o menos el año 2000, creo, ¿sí? Yo no vivía aquí, pero cuando vine de visita, pues justo había ocurrido de que se presentaron 2 casos en el Hospital del Niño que se internaron porque justamente salían parásitos a través de la piel. Entonces, ahí fue muy interesante porque, claro, imagínense, alguien dice, bueno, los niños están agusanados. Y ojo, no es raro que los niños estén agusanados. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen parásitos en el intestino o en algún otro lugar. En este caso, fasciola hepática, sí, que normalmente debiera estar en las vías biliares, salió a través de la piel. Entonces eso puede ocurrir. Y las formas juveniles, ya decíamos, pueden quedarse en las vías biliares, no, mejor dicho, en la cavidad abdominal, por ejemplo. Ahora, ¿cuál sería la temperatura ideal del agua para que el miracidio pueda desarrollarse? Bien, miren, hay un estudio de hace muchísimos años, estamos hablando como de hace 40 años atrás, que han hecho en Chile, por ejemplo, en diferentes temperaturas, y veían que, por ejemplo, el miracidio ya no puede desarrollar cuando la temperatura del agua está por debajo de 9 grados. Y entonces nosotros, a ver, imagínense, estamos hablando de que la fascioliasis es más importante que en cualquier parte del mundo, es mucho más frecuente en el altiplano de La Paz. Ojo, pero 9 grados en la noche, definitivamente es muy frecuente que las temperaturas del altiplano puedan ser más bajas. Entonces, ¿qué ocurre? El parásito no muere. Sencillamente que no puede continuar el desarrollo. Pero también hay que tener en cuenta que a pesar de que las temperaturas ambientales puedan ser más bajas, las aguas se van calentando durante el día y mantienen una temperatura un poco más adecuada. Entonces, por debajo de 9 grados no habría desarrollo de el miracidio. Ahora, ¿cuál es la temperatura ideal? La temperatura más adecuada es alrededor de 20 grados centígrados. Más o menos, obviamente, ¿no? 18, 20, 22, 24, excelentes temperaturas para que pueda desarrollar miracidio. En esas temperaturas desarrolla en menos tiempo que en temperaturas más frías. La otra pregunta de Rosy Romero dice,
¿Qué otros lugares más son endémicos en Bolivia? Se indica que son aguas dulces. Estaríamos hablando de que todos los ríos afluentes del lago Titicaca son también lugares endémicos. Justamente cuando hablemos de la parte del ciclo biológico, debemos recordar que el ciclo biológico del parásito no se da en las aguas del lago Titicaca. ¿Por qué? Porque las aguas del lago Titicaca son más saladas que lo que pueden soportar los caracoles. Los caracoles no pueden desarrollar en las aguas del lago, por lo tanto, si todas las corrientes de agua que finalmente desembocan en el lago Titicaca son excelentes lugares para el desarrollo de los parásitos. Y hay que tener en cuenta también que en el altiplano, quienes viajan o han viajado por el altiplano, es frecuente observar algunas zonas, por ejemplo, así como hay un manto como medio blanquecino, y esos son lugares con mucha sal. Por mucho que ahí hayan corrientes de agua, por mucho que se acumule agua después de las lluvias, pues ahí no pueden desarrollar los caracoles. Entonces depende de la salinidad y depende de otras cosas también. Por lo tanto, hay varios lugares endémicos, pero los focos más endémicos de fascioliasis en Bolivia están en el altiplano norte, principalmente en cuatro provincias. Vamos a hablar en la siguiente clase para entender justamente dónde están localizadas las provincias. De pronto ustedes ya conocen aquello. Cuando vean el mapa se van a poder orientar fácilmente. Ahora, la fascioliasis humana en Bolivia solamente ha sido identificada en el departamento de La Paz. Sin embargo, la fascioliasis en el ganado, en vacas principalmente, ha sido identificada en diferentes departamentos. Y ojo, además, así como La Paz es altiplano, también se ha identificado en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija, en Potosí, etc. ¿Puede explicar la parte del ciclo biológico en el caracol? Sí. De hecho, decíamos, a ver, si no, pondremos la imagen. Ahí está la imagen. Sigo compartiendo, ¿verdad? Bien, entonces, este es el miracidio. El miracidio nada en el agua, ¿sí? Por sustancias que se secretan en la baba del caracol. Este caracol, y porque se mueve mucho, nadando en el agua, llega al caracol y lo penetra, hemos dicho, a través de su cutícula. Vale decir, no es que el caracol se come al miracidio o el miracidio ingresa por vía oral, no, ingresa por la cutícula, por esta parte que se denomina pie o cerca a las antenas. Una vez que está ingresando el miracidio, al ingresar pierde los cilios, es decir, como que se saca su chamarrita, ¿no? Se queda fuera esta cubierta externa. Y entonces ingresa y se transforma en esporocisto. Dentro del esporocisto se forman las redias. Dentro de las redias se forman otras redias y se forman las cercarias. Y las cercarias son las que salen del caracol y estas que tienen forma de renacuajos nadan porque tienen una cola y posteriormente secretan una sustancia, ¿sí? Una sustancia que le da una cubierta sólida, rígida, pero además con esa cubierta se adhiere a las superficies, principalmente a las plantas, y ahí se forma la metacercaria. Entonces el ciclo es hasta antes de la metacercaria, es hasta la cercaria. Esto es lo que ocurre en el caracol. Bien, no sé si hay otra pregunta. ¿En qué región de la fasciola hepática? ¿De qué región de la fasciola hepática salen los huevos? Ya, justamente hemos dicho hasta el atrio genital, ¿sí? Entonces, en ese sector justamente está, en la proximidad está el poro genital y es por el poro genital por donde salen los huevos, ¿no?
¿El periodo prepatente de incubación es lo mismo? No, definitivamente no. Porque imagínense, cuando el parásito ingresa como metacercaria, se liberan las formas juveniles. Si son muchas metacercarias que han ingresado, serán muchas formas juveniles que atraviesen la pared del intestino. Por lo tanto, ya se pueden presentar manifestaciones clínicas. Si son pocas metacercarías, tal vez el organismo, el daño que se provoque a nivel de la pared del intestino va a ser leve y por lo tanto no hay manifestaciones clínicas. Si son muchas metacercarias que han atravesado el intestino, si son muchas formas juveniles que han atravesado el intestino, serán muchas formas que atraviesen la cápsula de Gleason por una acción histolítica. Y por lo tanto serán muchas que lleguen al parénquima hepático. Al llegar al parénquima hepático, tomen en cuenta que habrá mucho daño si son muchos los parásitos. Por lo tanto, ya se empiezan a presentar manifestaciones clínicas desde la etapa invasiva. Pero ojo, ¿y entonces qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación es el tiempo desde que la persona se infecta, o el animal, como quieran, hasta que se presentan manifestaciones clínicas. Entonces, si hay muchos parásitos, las manifestaciones clínicas se pueden presentar mucho antes de que el parásito se identifique por la presencia de huevos en las heces, porque el daño ya empieza a ocurrir con las formas juveniles. De hecho, las formas juveniles son las que provocan más daño. Pero ojo, las formas juveniles no pueden poner huevos. Y además las formas juveniles ni siquiera habrán llegado todavía a su hábitat, que son las vías biliares. Entonces, el periodo prepatente es después del inicio de las manifestaciones clínicas. Pero ojo, eso es cuando hay manifestaciones clínicas, porque, por ejemplo, sobre todo en Bolivia, es muy curioso de que puede ser que no tengan manifestaciones clínicas en la fase invasiva o no se preocupan por ciertas molestias que puedan haber a nivel abdominal, y resulta que cuando le hacen un examen parasitológico detectan muchos huevos del parásito en heces. Y uno dice, ¿y no hubo periodo de incubación? Tal vez sí, pero tal vez no le dio mucha importancia porque las manifestaciones clínicas fueron leves. Entonces no son lo mismo. Bien, creo que esas son todas las preguntas. No sé si hay alguna más. Bien. Bien, muchachos, entonces con eso vamos a la siguiente, vamos a hacer una revisión rápida del ciclo biológico y vamos a hablar de los aspectos ya del ciclo biológico relacionado a la enfermedad. Bien, entonces con eso hemos terminado. Hasta luego, nos vemos en la siguiente práctica. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿en qué momento se rompe la glándula digestiva? La glándula digestiva no se rompe. La glándula digestiva es la parte del caracol que está dentro de la concha y no se rompe, es decir, está ahí, porque para eso tendría que romperse la concha. Lo que pasa es que de la glándula digestiva salen los parásitos, ¿no? Y entonces al salir van provocando daño en los tejidos. Bien, entonces, muchachos, nos vemos en la siguiente. Si había más personas que querían ingresar, pues no lo pudieron hacer, porque bueno, estamos nada más con un aforo máximo de 100 personas. ¿Por qué? Porque definitivamente hemos visto que en las últimas sesiones había menos cantidad de personas que 100.